Y bien, profe, un saludo. Mi nombre es Harold Navarrete. Bien, en este video básicamente buscamos sintetizar un poco de lo que se vio en la clase durante el semestre, hablando en términos de psicometría. Por términos de tiempo no voy a mencionar todo, pero sí pues los puntos que considero más relevantes como tal. Bien, hablando entonces de psicometría, básicamente se busca obtener el número, como se mencionó inicialmente, pero más que el número es poder evidenciar para qué sirve el número o qué puedo hacer con el dato obtenido. Hablando en términos de medición, claro está. Básicamente hablamos que la psicometría busca eso, obtener datos o resultados, sí, en sí. Y lo primero que empezamos hablando en clase fue precisamente de escalas de medición. Y aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando de la medida como un punto de comparación de atributos que buscan disminuir sesgos. Ahora, ¿a qué se refiere? Pongo un ejemplo. Si en mi trabajo podemos hablar, estamos hablando de un banco y podemos hablar, yo trabajo en el área de atención al cliente vía telefónica con los clientes premium del banco. Podemos hablar el nivel de satisfacción de los asesores atendiendo a los clientes. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted atendiendo a sus clientes? Eh, Puede ser, compara el atributo, que en este caso es el nivel de satisfacción, entre varios sujetos. Bien, dentro de las escalas de medición encontramos cuatro escalas. La primera escala es la nominal. Esta simplemente busca asignar algo o asignar un número, un dato, eh, generar una comparación básicamente. Dentro de esta está la nominal dicotómica y la nominal politómica. Entonces la dicotómica es cuando, por ejemplo, hablamos de una pregunta, una prueba que brinda dos tipos de respuesta. Sí, no, falso, verdadero, A o B. Solamente dos opciones de respuesta, mientras que la politómica brinda tres opciones de respuesta. Entonces, por ejemplo, se pregunta, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted en estos momentos trabajando en plena pandemia en el banco? Entonces se puede decir A, conforme, B, medianamente conforme, C, medianamente inconforme o D, inconforme. Esa es la politómica, donde hay varias alternativas de respuesta. También está la escala ordinal. Está lo que busca o en lo que se enfatiza o interesa es en generar un orden como tal que presenta la variable. Y en este caso hablamos que se puede presentar por frecuencia, perdón, por acuerdo. Y es una característica importante que entre más cualitativa llega a ser la escala, pues más sesgo va a llegar a presentar, es decir, que puede llegar a presentar más fallo. Eh, Bien, es importante también hablar del tercer punto de escala, es la intervalar, que esta tiene un punto de nominal y también tiene de ordinal. Esta lo que hace es medir distancias básicamente. No va a tener un cero definido, un punto definido, y va a ser arbitrario como tal. Por ejemplo, si llegásemos a medir la inteligencia, sería pues un ejemplo para hablar de escala intervalar. Pues porque no todos tenemos o no hay un punto específico, una medida específica para determinar un grado de inteligencia, básicamente. La cuarta es la escala de razón. Esta lo que busca es clarificar, ordenar, sí, también medir distancias, pero esta sí va a tener un punto de partida, un punto cero, un punto medio, y lo que busca es predecir, buscar tomar decisiones, por así decirlo, con base en lo que puede llegar a acontecer. Por ejemplo, si yo salgo de mi casa sin tapabocas, ¿qué nivel de contagio hay? Entonces busca predecir, es un ejemplo. La probabilidad como tal es aquella que asume márgenes de error para poder tomar decisiones. Y hablamos también aquí de lo que significa la variable. La variable llega a ser cualitativa, es decir, puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. La cualitativa busca clasificar o nominar como tal, es mutuamente excluyente, mientras que la cuantitativa llega a ser discreta o continua. La discreta tiende a no segmentar, mientras que la continua sí pues mide y segmenta como tal. Aquí voy a pasar a otro punto que es muy importante, considero yo que es la base de todo lo que se trató en el semestre, y es la confiabilidad. Básicamente lo que se trató en el semestre, la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es básicamente la consistencia, la exactitud, la precisión con la que se presenta en un punto de medición. Es decir,
La confiabilidad busca que en el momento en que se presente la misma prueba o la misma pregunta al mismo sujeto o a los mismos sujetos, las respuestas, independiente del tiempo en que se vuelva a presentar la prueba, tengan los mismos resultados. Si la muestra o la prueba llega a tener unos resultados diferentes, quiere decir que la prueba no es confiable. Y hay dos características importantes que tiene la confiabilidad. Lo primero es que busca claramente obtener información, comparar esta información a través del tiempo, es decir, se puede presentar hoy y posteriormente se vuelve a presentar, y la idea es que los resultados sean los mismos. Claramente también hay un margen de error de medida, un error de medida como tal, y en este caso ese error puede ser atribuible bien sea al sujeto o a las condiciones que puede estar presentando el sujeto. El coeficiente de confiabilidad, este como tal viene a ser el valor numérico que se obtiene al generar la correlación de la prueba o del test de manera similar, es decir, que se pueda volver a presentar el test y que presente las mismas condiciones cuando se llega a presentar, porque si hay variación en el sujeto o en las condiciones de presentar el test, claramente puede verse alterado el resultado. Bien, hablamos también del test-retest. Aquí hablamos de que es básicamente aplicar el mismo test en dos momentos diferentes. Hay una sugerencia y es que se presente con un tiempo de diferencia de 3 meses, pero sí es importante que sean los mismos sujetos bajo las mismas condiciones como lo mencionábamos anteriormente. Acá también hablamos de una característica que es importante, o más bien qué características debe tener el muestreo para que se pueda aplicar la segunda versión del test, y es que debe tener el mismo número de ítems, es decir, aquí ya no solamente se mira las condiciones y el sujeto, sino básicamente que la prueba sea la misma. Si en la primera prueba se hicieron 10 preguntas, en la segunda prueba se tienen que hacer también 10 preguntas, se tienen que expresar de la misma manera como tal, para que precisamente no vaya a haber una alteración en los resultados. También hablamos del método de división por mitades. En este caso lo que hace es que se obtienen unos puntajes parciales. Básicamente se divide para el mismo test, pero este test se va a dividir en dos partes iguales. Se van a reunir los puntos o las puntuaciones más bien de manera independiente de estos dos grupos, y luego se genera la correlación correspondiente. También hablamos del método Coudert-Richardson. Este método, pues bastante interesante, consiste básicamente en que se aplica un test y de una sola manera. Hace hincapié como tal en la consistencia de las respuestas que vayan a presentar los sujetos como tal a los diferentes elementos del test o de la prueba. Estos pueden estar influenciados sí, cohesionados, por así decirlo, por el muestreo que pueda presentarse dentro pues del área que se vaya a examinar. Digamos que todo esto se puede tener presente, digamos, en el ámbito laboral. Un ejemplo claro para todo este proceso sería si llegamos a evaluar, por ejemplo, el nivel de satisfacción que pueden tener mis compañeros o los empleados del banco, por ejemplo, pues teniendo en cuenta el tema de ir a trabajar, del desplazamiento que genera cierto tipo de exposición en los tiempos actuales por el tema del COVID-19. ¿Qué tan satisfecho se puede sentir uno en este tiempo, yendo a trabajar, exponiéndose, saliendo de casa, exponiendo de pronto a los familiares? Entonces, si se llega a hacer aplicar el método de Coudert-Richardson, lo que busca básicamente es validar o encontrar las respuestas, básicamente, más que comparar respuestas, lo que va a hacer es evaluar las respuestas como tal. Y bueno, aquí hablamos del segundo punto, ya casi para terminar, que es la validez. La validez como tal es la capacidad que se tiene para medir, o más bien, esta evalúa lo que se ha medido, básicamente, ¿sí? Y es la que nos ayuda o nos permite tomar decisiones.
Básicamente esta es la que nos permite encontrar si el test cumplió con su función o no. Si llegamos a presentar el test en el trabajo, qué tan satisfecho está laborando en las condiciones que actualmente se están presentando. Entonces, si se logra determinar, si se logra encontrar un resultado, bien sea se encuentran satisfechos o no se encuentran satisfechos, pero que se logre encontrar un resultado y de acuerdo a ello se puedan tomar decisiones que se cumple con el objetivo del test, quiere decir que es válida la prueba o valida o tiene presente el proceso de validez. El coeficiente de validez es el que básicamente indica la relación que se llega a presentar entre las puntuaciones que se obtuvieron y la medida del criterio. Es decir, ¿cuál es el criterio? Por ejemplo, en este caso, evaluar la satisfacción de trabajo bajo las circunstancias actuales. Y entonces lo que va a hacer es lograr evidenciar si se encuentra satisfecho. Y la relación que existe entre si se encuentra satisfecho o no se encuentra satisfecho, esa puntuación es como tal el coeficiente de validez. Existen 4 puntos de validez, que son la validez de contenido. Esta se aplica básicamente para averiguar si realmente el test va a abarcar el campo que se desea medir. Está también la validez concurrente. En este tipo de validez se dispone de la medida del criterio al momento en que se van a obtener la puntuación o el puntaje del test o de la prueba. Está también la validez predictiva. Esta lo que busca es predecir la efectividad del test o de la prueba para un hecho futuro, como tal. Es decir, busca que no sé, por ejemplo, en temas de selección de personal, por poner un ejemplo, de clasificar personal, permite saber si las personas que se escogen realmente de acuerdo a los criterios que se tienen presentes pueden ser viables para determinado cargo. Validez de construcción es el último y este hace referencia en cuanto al constructo, a la estructura de cómo se diseña o cómo está diseñado el test. Lo que busca básicamente es definir el rasgo que se busca medir y a partir de ello pues poder explicar indicadores de conducta como tal. Bueno, básicamente esto es lo que sé que faltó una gran parte, pero pues por tiempo lo dejamos en 12 minutos porque me pasé del tiempo estipulado. Profe, muchas gracias, espero pues que sea válido la información que he suministrado. Todo lo que he mencionado ha sido básicamente un resumen de lo que se vio en clase. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el conocimiento brindado. Un abrazo, feliz día.